Capítulo 18. El país psicológico. Incuestionablemente, así como existe el país exterior en el cual vivimos, así también en nuestra intimidad existe el país psicológico. Las gentes no ignoran jamás la ciudad o la comarca donde viven. Desafortunadamente sucede que desconocen en el lugar psicológico donde se hallan ubicados. En un instante dado, cualquiera sabe en qué barrio o colonia se encuentra, mas en el terreno psicológico no sucede lo mismo. Normalmente las gentes ni remotamente sospechan en un momento dado el lugar de su país psicológico en donde se han metido. Así como en el mundo físico existen colonias de gentes decentes y cultas, así también sucede en las comarcas psicológicas de cada uno de nosotros. No hay duda de que existen colonias muy elegantes y hermosas. Así como en el mundo físico hay colonias o barrios con callejuelas peligrosísimas, llenas de asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior. Todo depende de la clase de gentes que nos acompañe. Si tenemos amigos borrachos, iremos a parar a la cantina, y si estos últimos son calaveras, indubitablemente nuestro destino estará en los prostíbulos. Dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes. Estos lo llevarán a uno a donde deben llevarlo, de acuerdo con sus características psicológicas. Una dama virtuosa y honorable, magnífica esposa, de conducta ejemplar, viviendo en una hermosa mansión en el mundo físico, debido a sus yoes lujuriosos podría estar ubicada en antros de prostitución dentro de su país psicológico. Un caballero honorable, de honradez intachable, magnífico ciudadano, podría dentro de su comarca psicológica encontrarse ubicado en una cueva de ladrones, debido a sus pésimos acompañantes, yoes de robo, muy sumergidos dentro del inconsciente. Un anacoreta y penitente, posiblemente un monje así viviendo austero dentro de su celda en algún monasterio, podría psicológicamente encontrarse ubicado en una colonia de asesinos, pistoleros, atracadores, drogadictos, debido precisamente a yoes infraconscientes o inconscientes, sumergidos profundamente dentro de los recovecos más difíciles de su psiquis. Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Muchos santos canonizados aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo o en casas de prostitución. Esto que estamos afirmando en forma enfática podría escandalizar a los mojigatos, a los pietistas, a los ignorantes ilustrados, a los desechados de sabiduría, pero jamás a los verdaderos psicólogos. Aunque parezca increíble, entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos, el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. Entre los fondos profundos de los santos más venerables viven los yoes del prostíbulo, del robo, del homicidio, etc. Acompañantes infrahumanos escondidos entre las insondables profundidades de lo inconsciente. Muchos sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia. Recordemos las tentaciones de San Antonio, todas aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar nuestro hermano Francisco de Asís. Sin embargo, no todo lo dijeron esos santos, y la mayor parte de los anacoretas callaron. Uno se asombra al pensar que algunos anacoretas penitentes y santísimos vivan en las colonias psicológicas de la prostitución y del robo. Empero son santos, y si todavía no han descubierto esas cosas espantosas de su psiquis, cuando las descubran, usarán cilicio sobre su carne, ayunarán posiblemente, se azotarán y rogarán a su divina madre Kundalini elimine de su psiquis esos malos acompañantes que en esos santos tenebrosos de su propio país psicológico los tiene metidos. Mucho han dicho las distintas religiones sobre la vida después de la muerte y el más allá. Que no se devanen más los sesos, las pobres gentes, sobre lo que hay allá del otro lado, más allá del sepulcro. Incuestionablemente, después de la muerte, cada cual continúa viviendo en la colonia psicológica de siempre. El ladrón en los antros de los ladrones continuará. El lujurioso en las casas de cita proseguirá como fantasma de mal agüero. El iracundo, el furioso, seguirá viviendo en las callejuelas peligrosas del vicio y de la ira. Allí también donde brillará el puñal y suenan los tiros de las pistolas. La esencia en sí misma es muy hermosa, vino de arriba, de las estrellas, y desgraciadamente está metida dentro de todos estos yoes que llevamos dentro. Por oposición, la esencia puede desandar el camino, regresar al punto de partida original,
volver a las estrellas, mas debe libertarse primero de sus malos acompañantes que las tiene metidas en los suburbios de la perdición. Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros cristificados, descubrieron dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible, y no hay duda que a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, lograron reducir a polvadera cósmica a todo este conjunto de elementos inhumanos que en su interior vivían. Incuestionablemente, esos santos se cristificaron y regresaron al punto de partida original después de haber sufrido mucho. Ante todo es necesario, es urgente e inaplazable que el centro magnético que en forma anormal tenemos establecidos en nuestra falsa personalidad sea transferido a la esencia. Así podrá iniciar el hombre completo su viaje desde la personalidad hasta las estrellas, ascendiendo en forma didáctica progresiva de grado en grado por la montaña del ser. En tanto continúa el centro magnético establecido en nuestra personalidad ilusoria, viviremos en los antros psicológicos más abominables, aunque en la vida práctica seamos magníficos ciudadanos. Cada cual tiene un centro magnético que le caracteriza. El comerciante tiene el centro magnético del comercio, y por ello se desenvuelve en los mercados y atrae lo que le es afín, compradores y mercaderes. El hombre de ciencia tiene en su personalidad el centro magnético de la ciencia, y por ello atrae hacia sí todas las cosas de la ciencia, libros, laboratorios, etc. El esoterista tiene en sí mismo el centro magnético del esoterismo, y como quiera que esta clase de centro se forma diferente a las cuestiones de la personalidad, indubitablemente se sucede por tal motivo la transferencia. Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Capítulo 19. Las drogas. El desdoblamiento psicológico del hombre nos permite evidenciar el crudo realismo de un nivel superior en cada uno de nosotros. Cuando uno ha podido verificar por sí mismo en forma directa el hecho concreto de dos hombres en uno mismo, el inferior en el nivel normal común y corriente, el superior en una octava más elevada, entonces todo cambia y procuramos en este caso actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que lleva en lo hondo de su ser. Así como existe una vida externa, así también existe una vida interna. El hombre exterior no es todo. El desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del hombre interior. El hombre exterior tiene su modo de ser. Es una cosa con múltiples actitudes y reacciones típicas en la vida, una marioneta movida por hilos invisibles. El hombre interior es el ser auténtico. Se procesa en otras leyes muy diferentes, jamás podría ser convertido en robot. El hombre exterior no da puntadas sin dedal. Siente que le han pagado mal, se compadece de sí mismo, se autoconsidera demasiado. Si es soldado, aspira a ser general. Si es trabajador de una fábrica, protesta cuando no le ascienden, quiere que sus méritos sean debidamente reconocidos, etc. Nadie podría llegar al nacimiento segundo, renacer como dice el Evangelio del Señor, en tanto continúe viviendo con la psicología del hombre inferior común y corriente. Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando tiene el valor de revisar su vida, indubitablemente viene a saber por sí mismo que de ninguna manera posee méritos de ninguna especie. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pobres de espíritu o indigentes del espíritu son realmente aquellos que reconocen su propia nadidad, desvergüenza y miseria interior. Esa clase de seres incuestionablemente reciben la iluminación. Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es ostensible que la mente enriquecida por tantos méritos, condecoraciones y medallas, distinguidas virtudes sociales y complicadas teorías académicas, no es pobre de espíritu y por ende nunca podría entrar en el reino de los cielos. Para entrar al reino se hace impostergable el tesoro de la fe. En tanto no se haya producido en cada uno de nosotros el desdoblamiento psicológico, la fe resulta algo más que imposible. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa. La fe fue siempre confundida con las vanas creencias. Los gnósticos no debemos caer jamás en tan grave error. La fe es experiencia directa de lo real, vivencia magnífica del hombre interior, cognición divinal auténtica. El hombre interior, al conocer por experiencia mística directa sus propios mundos internos,
Es ostensible que conoce también los mundos internos de todas las personas que pueblan la faz de la Tierra. Nadie podría conocer los mundos internos del planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia en que vivimos, si antes no ha conocido sus propios mundos internos. Esto es similar al suicida que escapa de la vida por puerta falsa. Las extrapercepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano kundartiguador, la serpiente tentadora del Edén. La conciencia embotellada entre los múltiples elementos que constituyen el ego se procesan en virtud de su propio embotellamiento. La conciencia egoica deviene, pues, en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas muy similares a las de cualquier sujeto que hallare bajo el influjo de tal o cual droga. Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma. Alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable órgano kundartiguador. Véase capítulo 16 del presente libro. Indubitablemente las drogas aniquilan los rayos alfa, entonces incuestionablemente viene a perder la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto de hecho resulta fracaso total. El drogadicto convierte el vicio en religión y desviado piensa experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la marihuana, el LSD, la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el hashish, pastillas tranquilizantes en exceso, anfetaminas, barbitúricos, etc., son meras alucinaciones elaboradas por el abominable órgano kundartiguador. Los drogadictos, involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma definitiva dentro de los mundos infiernos.